Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Nelson Farfán. Este es el análisis de circuitos. Somos el grupo 15. Para esta fase lo que necesitábamos hacer era un ecualizador mediante la construcción de tres circuitos independientes. Hicimos un pasabajas, un pasabandas y un pasaaltas. El pasabajas lo construí con una resistencia que es la que me está haciendo las veces del speaker o parlante, y la bobina se calculó como ya como sabemos calcularlos, y el pasabajas está entre 0 y 400, o sea que quiere decir que cuando yo supere las frecuencias de 400 lo que va a hacer es que no me va a tender a bajar o me va a tender a bajar la señal. La señal se va a comenzar a bajar. Después hicimos un pasabandas que va entre 2700, ¿sí? Entre 400 y 2700, y un pasaaltas que va entre 2700 a 12 kHz. Entonces, en el pasabandas lo que queremos hacer es hallar la frecuencia de resonancia donde mi señal es simétrica de derecha e izquierda. Cuando hallamos esa frecuencia de resonancia, es ahí donde te vamos a tener, digamos, la mejor calidad de sonido o la onda que nosotros estamos filtrando. Después hicimos un circuito pasaaltas. En un principio yo lo construí con la bobina, esta es la configuración, pero entonces el profesor me hizo la observación, entonces volví y lo hice con el condensador para que sigamos simulando que la resistencia es mi speaker o parlante. Se hicieron las medidas, después se simularon los circuitos, entonces vamos con el pasabajas. Entonces en el pasabajas yo tengo una señal que es de 400, una señal senoidal, y lo que va a hacer es que cuando yo comience después de mis 400 Hz, que era donde yo tenía mi frecuencia, va a comenzar a declinar la onda. Entonces en este momento pues lo que está haciendo es que solo me está dejando pasar las frecuencias bajas. Esa fue la simulación que hice en el Proteus. Después se simuló el pasabanda, que es básicamente un condensador, una bobina y una resistencia. La resistencia nuevamente hace las veces de speaker, que es el que me está generando esto. La señal sinusoidal, pues yo la puedo modificar entre 400 y 1200 para que me dé la señal. En la simulación, mi frecuencia de resonancia me dio 15.5, muy cercana a la que yo calculé. Entonces hicieron los cálculos y se hicieron las comparaciones para saber si estaba más o menos parecido. Entonces en el teórico me dio 1550 y en el simulado me dio 1550, más o menos en un error relativo del 9%. La F1 es, a mí no sé por qué razón modifiqué varias veces el condensador y me dio simétrica. Según la explicación del video, esta no debería salir simétrica, sino que debería ir una más desplazada a la otra. No sé por qué razón a mí me dio simétrica. La moví hasta que hallara el 0.7. Me dio que más o menos me daba 14.1 la F1 y la F2 me dio más o menos cercano a las 16.6, que está muy cercano a mis valores calculados. Después se hizo el pasaaltas, pues que con la configuración condensador resistencia. Entonces si ustedes se dan cuenta, pues la gráfica me va a dar al revés del pasabajas. Entonces yo comienzo con una frecuencia muy baja y voy subiendo hasta llegar a mi frecuencia, pues a la frecuencia que necesito. Básicamente eso fue lo que se hizo. Entonces se construyeron los tres circuitos, pasabajas, pasaaltas y pasabanda, y después lo que se hizo fue unirlo en un circuito, todo un circuito. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer este ecualizador? Lo que me va a hacer es convertirme mi señal, la señal de entrada, en lo que yo quiero. Entonces, como yo ya lo parametricé, que mi pasabaja esté entre 400 Hz, mi pasabanda esté entre 2700 y 1200, lo que va a hacer es que
pues coger las señales que yo parametricé y solo se va a comportar en esos rangos que yo dije que tenía que estar la señal. Eso es básicamente lo que se hizo. Este es el funcionamiento de cómo me dieron las respuestas de esto. Entonces acá están los tres circuitos. Como se ve, pues yo supongo que donde va a estar la mejor calidad de sonido es donde se van a encontrar los tres puntos, acá, acá y este. Más o menos es la frecuencia de resonancia donde debería estar la mejor calidad y donde voy a tener el filtro de las tres, de las frecuencias. Es donde voy a cambiar mis valores de frecuencia. Eso fue como lo interpreté, como lo entendí. Espero que haya sido lo que se estaba esperando de esta fase. Los cálculos, pues se hicieron los cálculos y lo único que se hizo después fue unir los circuitos, como decía el video tutorial. Muchas gracias por la atención. La conclusión a la que se llegó, pues es que si yo hago unos buenos cálculos, pues me van a salir en la simulación, me debería salir más o menos parecido a lo que yo calculé, para no tener errores. Pues claro que esto varía según el programa que yo estoy utilizando para simular. Para mí me resultó más fácil simularlo en Proteus porque le tengo más práctica. Entonces, muchas gracias por la atención. Espero que haya sido lo solicitado.